Durante 3 años, mi esposa y su amante pensaron que yo era un fracasado arruinado. Cuando intentaron humillarme en una gala corporativa, no sabían que en secreto yo era el dueño de la empresa. Salvé 400 empleos y recuperé mi vida con justicia. Nadie aquí te extrañará. No perteneces a esta sala. Este es un evento de liderazgo para personas que realmente construyeron algo. 3 años sin trabajar, Gavin. Todos en este edificio ya lo saben. Por favor, no hagas una escena. Solo estoy aquí para el anuncio. ¿El anuncio? ¿De verdad lo invitaste? Gavin, vete a casa. ¿Seguridad? Lo diré exactamente una vez. Sal por esa puerta por tu cuenta o te sacaré yo mismo delante de todos aquí. Prefiero quedarme. Nadie aquí te extrañará. Gavin, no arruines la noche más importante de mi vida. Bien, ¿empezamos? Damas y caballeros, esta noche marca el comienzo de un nuevo capítulo para Northstar Dynamics. Es un privilegio para mí presentar al hombre que asumirá la propiedad total de esta compañía, con efecto inmediato. El señor Gavin Mercer. Mi nombre es Gavin Mercer. Durante 3 años, todos los que me conocían creyeron que me había desmoronado, que había abandonado una exitosa carrera en reestructuración corporativa y no tenía nada que mostrar. Mi esposa lo creyó. Sus colegas lo creyeron. El hombre con el que se acostaba lo creyó más que nadie. Ninguno de ellos sabía que mientras me compadecían, yo había pasado esos 3 años construyendo algo en silencio y que la compañía en el centro de todo lo que pensaban que habían ganado ya era mía. Esta es la historia de la noche en que lo descubrieron. Si eres nuevo aquí, este canal es donde contamos historias sobre personas que se mantuvieron en silencio cuando todos esperaban que se quebraran. Si ese es el tipo de historia que quieres escuchar, suscríbete antes de seguir leyendo. Hay mucho más de dónde vino esto. Hace 3 años, abandoné la única carrera que había conocido. No porque fracasara en ella, sino porque confié en la persona equivocada dentro de ella. Su nombre ya no importa. Lo que importa es lo que hizo y lo que decidí hacer después. Filtró información propietaria de un acuerdo que coliderábamos a un postor competidor. La noche antes del cierre, perdimos el contrato. La firma perdió 8 cifras y él entró en la oficina del socio a la mañana siguiente y les dijo que yo había sido el que gestionaba el acceso a la sala de datos. Podría haber luchado. Tenía los correos electrónicos. Tenía las marcas de tiempo. Tenía todo lo que necesitaba para demostrar lo que realmente sucedió. En cambio, renuncié, transferí mis licencias y pasé 6 semanas solo en un apartamento alquilado en las afueras de Filadelfia, construyendo una hoja de cálculo que eventualmente se convertiría en la tesis de inversión detrás de Mercer Capital Group. Un fondo privado registrado bajo una estructura de holding que no lleva mi nombre en ninguna parte de la portada. Dejé que la gente pensara que me había desmoronado. Era más fácil que explicar lo que estaba construyendo. Y el silencio protegía el trabajo. Lo que no tuve en cuenta fue lo que 3 años de silencio me costarían dentro de mi propia casa. Serena y yo nos conocimos cuando yo todavía era alguien a quien ella podía señalar en una cena y sentirse orgullosa. Era ambiciosa de una manera que te hacía querer ser mejor. Aguda, enfocada, siempre 2 movimientos por delante en una conversación. Admiraba eso de ella. Todavía lo hago, incluso ahora, cuando la admiración es casi el único sentimiento limpio que me queda. Cuando dejé de ser alguien de quien ella podía presumir, algo entre nosotros comenzó a cambiar. Lo vi suceder y me dije que era temporal, que una vez que el fondo estuviera en marcha, una vez que se cerrara la primera gran adquisición, podría explicarlo todo y ella lo entendería. Las personas que se aman son capaces de entender. Me equivoqué en el momento. Puede que también me haya equivocado en algunas otras cosas. Empezó a llegar a casa más tarde. Empezó a mencionar a Brice Landen. La forma en que la gente menciona a alguien cuando ya han decidido que esa persona es importante. Brice manejó la presentación de Caril él mismo. Brice reestructuró todo el presupuesto regional en un trimestre. Brice realmente entiende lo que se necesita para operar a este nivel. Nunca lo dijo con malicia. Eso fue casi peor. Lo dijo de la manera en que comentaría sobre el tiempo.
Un simple hecho sobre el mundo con el que esperaba que yo estuviera de acuerdo. No sabía que se estaba acostando con él. Quiero ser honesto sobre eso. Sospechaba que el matrimonio estaba terminando. No sabía por qué o cuán lejos habían llegado las cosas. Mi fondo identificó a Northstar Dynamics 14 meses antes de que se cerrara la adquisición. Los números eran malos de la manera que la gente experimentada reconoce de inmediato y la gente inexperta sigue justificando. Cifras de ingresos que no coincidían con los informes operativos. Contratos con proveedores con un precio un 30% por encima de la tarifa del mercado, todos canalizados a través de un grupo de LLC con agentes registrados superpuestos. Un fondo de beneficios que había estado disminuyendo durante 2 años sin un aumento correspondiente en el número de empleados o en la compensación. Alguien dentro de esa compañía estaba extrayendo dinero en capas, no de forma imprudente, sino metódicamente. El tipo de metodología que requiere tanto acceso como cobertura. Se necesita a alguien con autoridad financiera para mover los números y a alguien con autoridad en comunicaciones para asegurarse de que nadie mire demasiado de cerca. Nos llevó 4 meses mapear la estructura completa. Cuando lo hicimos, el nombre en el centro de todo era Briselanden. El nombre justo debajo del suyo, gestionando la narrativa en torno a cada informe trimestral, era Serena Mercer. Me quedé con esa información durante 11 días antes de poder pensar en ello con claridad. Quiero ser preciso sobre lo que sentí durante esos 11 días porque importa para las decisiones que tomé después. No estaba principalmente enojado. La ira habría sido más simple. Lo que sentí fue algo más cercano al duelo por la versión de mi esposa en la que había creído y por los años que había pasado protegiendo un silencio que ella ya había decidido llenar con otra cosa. La traición del matrimonio y la traición de 800 empleados cuyos trabajos estaban siendo desmantelados silenciosamente para cubrir las pérdidas de Brise eran 2 cosas separadas y tenía que mantenerlas separadas o habría tomado decisiones que solo se trataban de mí. Decidí proceder con la adquisición. La junta directiva de Northstar, liderada por Leonard Shaw, estaba desesperada por un comprador con la liquidez y la experiencia operativa para estabilizar la compañía antes de que llegara a la prensa. Shaw sabía quién era yo. No sabía que Serena trabajaba allí. No se lo dije. Acordamos una condición desde el principio. La identidad del comprador permanecería confidencial hasta el evento de traspaso formal. Si Lise o cualquier otra persona en el equipo directivo supiera que la compañía ya estaba vendida, tendrían días para mover activos y construir historias de coartada. La confidencialidad no era teatro. Era la única manera de asegurar que las personas que habían estado robando a esta compañía durante 2 años no pudieran terminar el trabajo antes de que pudiéramos detenerlos. Serena me dijo que no fuera a la fiesta. Lo dijo con cuidado, de la manera en que había aprendido a decirme cosas difíciles, envueltas en suficiente razonamiento práctico para que no sonara como lo que era. Es un evento de liderazgo, Gavin. Estas son personas con las que trabajo todos los días. Necesito que me vean de cierta manera y aparecer con... Hizo una pausa. Simplemente creo que es mejor si te quedas en casa. Le dije que entendía. Conduje al lugar solo y llegué 40 minutos antes de que el programa estuviera programado para comenzar. El salón de baile en el Meridian Center tenía capacidad para cerca de 300 personas, iluminación de piso, mesas circulares, un escenario en el extremo lejano con un atril y una pantalla que ya estaba mostrando un vídeo promocional. El equipo de comunicaciones había reunido entrevistas con el personal. Tomas aéreas de las 3 instalaciones de fabricación en Harrisburg, Reading y Trenton. Imágenes de la planta ejecutiva. Noté la ubicación de las cámaras de seguridad cuando entré. Un viejo hábito. Pasé 3 años en adquisición de activos en dificultades aprendiendo a leer la infraestructura de un edificio antes de leer sus finanzas. Las cámaras estaban montadas en el techo a intervalos de 6 pies a lo largo del perímetro con 2 unidades de gran angular posicionadas sobre el escenario a cada lado. La señal casi seguramente se estaba enviando a un servidor central en algún lugar del sistema de TI del edificio. El vídeo promocional en la pantalla del escenario había extraído imágenes interiores del mismo sistema. Se podía saber por las marcas de agua de la fecha y hora en la esquina inferior derecha que habían sido recortadas pero no eliminadas por completo. Lo noté. No pensé mucho más en ello en ese momento.
Estaba cruzando hacia el otro lado de la sala cuando los vi. Un pasillo lateral parcialmente visible a través de una puerta de servicio abierta. Brice con su mano contra la pared sobre el hombro de Serena, su rostro inclinado hacia él, sus voces bajas. No podía oír lo que decían. No necesitaba oírlo todo. El lenguaje corporal eran 12 años de matrimonio diciéndome algo que ya casi había aceptado. Luego Brice sacó su teléfono y giró la pantalla hacia ella, y pude ver por el ángulo que era una diapositiva con texto y números, el tipo de cosa que le muestras a alguien cuando le estás explicando un plan. Serena asintió, dijo algo, volvió a sentir. Y en su rostro no había emoción ni culpa, ni siquiera la expresión particular de alguien que hace algo que sabe que está mal. Había concentración. La misma concentración que ponía en cada proyecto en el que creía. Fuera lo que fuera que estuvieran planeando, ella no era una pasajera en ello. Regresé a la sala principal antes de que ninguno de los dos levantara la vista. Había entendido durante meses que Serena sabía de las irregularidades financieras. La estrategia de comunicación que había construido en torno a los informes trimestrales de Northstar era demasiado precisa para haber sido construida sin que alguien le explicara lo que necesitaba cubrir. Pero hay una diferencia entre saber algo analíticamente y verlo en el rostro de una persona. Lo vi y entendí que el plan que Brice le había mostrado en la pantalla de ese teléfono era casi con certeza la propuesta de reestructuración. La que recomendaba cerrar 3 instalaciones y eliminar 400 puestos para hacer que el balance fuera legible para un nuevo propietario que no sabría que había causado el daño. Iban a entregarle al nuevo propietario una compañía que parecía más limpia de lo que era y dejar que 400 personas absorbieran el costo de esa ilusión. Encontré a Leonard Sound cerca del bar y le dije en voz baja que detuviera el anuncio. Me miró con la expresión de un hombre que ha manejado suficientes crisis como para saber cuándo está al borde de una. ¿Cuánto tiempo? Dijo. No lo sé todavía, dije. Pero deténlo, asintió una vez. No hizo preguntas. Eso era lo bueno de Shaw en su mejor momento. Confiaba en las personas que había investigado. Yo contaba con eso. Estaba de pie cerca de la entrada cuando Brice cruzó la habitación hacia mí. Llevaba a Serena del brazo. No discretamente, deliberadamente. Se detuvo a 2 pies frente a mí y me miró con la calma de alguien que nunca ha experimentado una consecuencia que no pudiera manejar. Esta sección está reservada para la dirección de la empresa y los invitados, dijo. No calificas como ninguno de los dos. Fui invitado, dije. ¿Por quién? No respondí. Se inclinó ligeramente. Gavin, te voy a pedir una vez más que abandones esta sala como una cortesía porque Serena me pidió que te extendiera esa cortesía y estoy eligiendo honrarla. La miró, en contra de mi buen juicio. Serena dijo, Gavin, por favor. La miré por un momento real, no una pausa educada. Ella me devolvió la mirada con algo que no era exactamente la expresión que había estado usando toda la noche. Duró menos de 3 segundos. Luego Brice puso su mano en la parte baja de su espalda, y ella apartó la mirada. Ese fue el momento en que supe que había tomado su decisión. No esta noche. Hace mucho tiempo. Me quedo, dije. Brice me golpeó en un solo movimiento. Palma abierta, sin impulso. De la manera en que alguien aplasta algo que considera por debajo de su desprecio. El sonido fue lo suficientemente fuerte como para que la mesa más cercana se quedara en silencio. No me moví. No me llevé la mano a la cara. Me quedé allí y dejé que el momento existiera sin reaccionar, que es lo único que puedes hacer con un hombre como Brice Landen que genuinamente no sabe cómo responder. Desde el otro lado de la sala, cerca de la entrada del pasillo, pude ver a Maya Torres de pie con una carpeta apretada contra su pecho, observando todo con la expresión de alguien que ha estado esperando que llegue el desastre y finalmente ha dejado de sorprenderse de que haya llegado. La miré. Luego miré la pantalla del escenario donde el vídeo promocional todavía se estaba reproduciendo, las imágenes de la cámara de seguridad ciclando en el fondo de cada toma cuidadosamente compuesta. Volví a mirar a Brice. Me hice a un lado y lo dejé pasar hacia el escenario. Acababa de cometer el error más importante de su carrera, y sonreía cuando lo hizo. Encontré a Maya Torres en el pasillo lateral 3 minutos después de que Brice se fuera.
Todavía sostenía la carpeta, con ambos brazos envueltos alrededor de ella, de la manera en que sostienes algo cuando no estás seguro si lo estás protegiendo o usándolo para protegerte. Estaba observando la sala principal a través del hueco de la puerta de servicio, y no me oyó llegar hasta que ya estaba de pie a su lado. Se giró rápidamente, dio un paso atrás. No estoy aquí para quitarte nada, dije. Ella estudió mi rostro. Sus ojos se movieron a la marca en mi mejilla donde Brice me había golpeado. Luego volvieron a subir. Eres el esposo de Serena. Lo soy. Entonces deberías saber que cualquier cosa que te diga. Se detuvo, comenzó de nuevo. Si Brice se entera de que hablé con alguien esta noche, lo pierdo todo. Mi licencia, mi carrera. Ya me ha dicho lo que hará. ¿Qué te dijo? Ella exhaló lentamente. Que si no firmaba los informes de reconciliación del tercer trimestre, me denunciaría a la SEC por las discrepancias que él creó. Tiene correos electrónicos que parecen venir de mí. Hizo que alguien en ti construyera el rastro durante 4 meses. Apretó la carpeta más fuerte contra su pecho. He sido gerente financiera durante 11 años. Nunca he tomado $1 que no fuera mío. Y él construyó un registro en papel que dice lo contrario. Ya sabía la mayor parte de esto por el análisis del fondo, pero hay una diferencia entre saber algo por documentos y escucharlo de la persona a la que se lo hicieron. Cambia el peso de ello. La carpeta, dije, ¿qué hay dentro? Originales. Las autorizaciones de transferencia reales antes de que se alteraran las cifras. Hice copias la semana antes de que me bloqueara el acceso al sistema. Me miró fijamente. Pero si le entrego esto a alguien dentro de este edificio esta noche, lo sabrá en 1 hora. Él controla el sistema de gestión de documentos. Él controla la seguridad de ti. Si recibe una alerta de que estos registros están siendo revisados, borrará el servidor y me convertiré en la única persona que queda con evidencia que parece pertenecer a la persona que cometió el fraude. No recibirá esa alerta, dije. Me miró de la manera en que la gente mira una declaración que quieren creer y no pueden permitirse. Tengo un equipo legal fuera de este edificio en este momento, dije. Han estado esperando mi señal durante 2 horas. En el momento en que lo autorice, comenzarán una copia de seguridad completa de cada servidor en este edificio. Finanzas, comunicaciones, registros del sistema, todo. Brice no lo sabrá hasta que ya esté hecho. Una larga pausa. ¿Quién eres? Dijo. Dame 40 minutos, dije. Entonces lo sabrás. Envié la autorización desde un mensaje de texto a un número que no estaba en la lista de contactos de mi teléfono, escrito de memoria, eliminado inmediatamente después. 40 segundos después, recibí una respuesta de una sola palabra. Confirmado. Luego volví a entrar al salón de baile. Brice Witte estaba presidiendo cerca del frente de la sala. 3 miembros de la junta dispuestos a su alrededor en la configuración laxa de hombres que han decidido que vale la pena escuchar a alguien. Tenía confianza de la manera específica que proviene de nunca haberse equivocado públicamente. No por inteligencia o preparación, sino por el impulso acumulado de ser siempre la persona más agresiva en cualquier sala. Crucé directamente hacia él. Me vio venir y no cambió su expresión. Eso fue deliberado. Quería que la sala viera que yo no merecía una reacción. La propuesta de reestructuración, dije lo suficientemente alto para que los miembros de la junta oyeran. La que planeas presentar a la nueva propiedad esta noche. Explícame los cierres de las instalaciones. Un momento de silencio. Necesitas irte, dijo Brice. 3 plantas, Harrisburg, Reading, Trenton, 400 empleos. Tengo curiosidad por la metodología. Mantuve mi voz nivelada porque, según los números que he visto, esas instalaciones están rindiendo por debajo de lo esperado debido a contratos con proveedores que tienen un precio un 30% por encima de la tarifa del mercado. Contratos que se canalizan a través de un conjunto de LLC con el mismo agente registrado. Hice una pausa. Cerrar las plantas no soluciona ese problema. Simplemente lo entierra.
Uno de los miembros de la Junta, un hombre de unos 60 años con la expresión de alguien que ha asistido a suficientes presentaciones como para saber cuando un número no cuadra, se volvió ligeramente hacia Brice. Brice sonrió, la sonrisa de un hombre que recalcula en tiempo real y decide que todavía lleva la delantera. Señores, dijo, este es el esposo de Serena. Ha estado sin trabajo durante 3 años. Tiene un agravio personal y aparentemente decidió que este era el lugar apropiado para airearlo. Me miró directamente. Creo que hemos sido lo suficientemente pacientes. Cogió su computadora portátil de la mesa a su lado y la abrió. Ya que estamos en el tema, dijo, les mostraré exactamente cómo es la propuesta de reestructuración para que no haya confusión sobre la metodología. Giró la pantalla hacia los miembros de la Junta e inició sesión en el sistema de presentación interno de la compañía. Verán que cada recomendación se basa en datos operativos de los últimos 6 trimestres. Comenzó a explicárselo. Cronogramas de cierre de plantas, reducción gradual de personal, reasignación de presupuesto hacia un conjunto de firmas de consultoría externas. Nombres que reconocí de la investigación del fondo como entidades sin historial operativo verificable. Registradas en los últimos 18 meses. Serena apareció al borde del grupo. Me había visto volver a la sala y se posicionó junto a Brice con la calma deliberada de alguien que ejecuta un plan que ha ensayado. La estrategia de comunicación en torno a la reestructuración ya ha sido redactada, dijo a los miembros de la Junta, sin mirarme. Podemos gestionar la narrativa pública de una manera que proteja la marca y enmarque esto como una evolución necesaria. 400 personas, dije. Ella me miró. Las empresas sobreviven tomando decisiones difíciles. 400 personas, dije de nuevo. Con familias, con hipotecas, con niños en la escuela, vas a cortar su atención médica y llamarlo protección de marca. Algo se movió en su rostro. No culpa, algo más antiguo que la culpa. La expresión de una persona que tomó una decisión hace mucho tiempo y ha pasado tanto tiempo defendiéndola que casi se ha convencido a sí misma de que era razonable. Apartó la mirada. Mi teléfono vibró una vez en el bolsillo de mi chaqueta. No lo saqué. No lo necesitaba. Una vibración era la señal que habíamos acordado. La copia de seguridad estaba completa. Cada archivo, cada registro de transferencia, cada hilo de correo electrónico y registro del sistema en los servidores de Northstar ahora existía en una unidad externa encriptada en manos de mi equipo legal estacionado en un automóvil a 2 cuadras de este edificio. Brice había iniciado sesión en el sistema para mostrar su propuesta a la Junta. Él mismo había abierto la puerta. Nosotros habíamos entrado por ella. Estaba a punto de hablar cuando vi la mano de Brice apretarse en el borde de su computadora portátil. Había recibido una alerta. Cerró la computadora portátil de un solo movimiento y me miró con una expresión que aún no le había visto. No ira, sino la concentración específica de un hombre que acaba de entender que algo está sucediendo de lo que no puede salir con encanto o presión. Accediste a nuestro sistema, dijo. No. Alguien accedió a nuestro sistema desde fuera de este edificio en los últimos 10 minutos. ¿Vas a decirme que es una coincidencia? No voy a decirte nada, dije. Esa no es una conversación que necesite tener contigo. Se volvió hacia los 2 guardias de seguridad que habían vuelto a la orilla de nuestro grupo. Deténganlo, a ambos. A él y a la mujer Torres. Acceso no autorizado a sistemas propietarios de la empresa. Los quiero fuera de este edificio y quiero a un abogado al teléfono en los próximos 5 minutos. Los miembros de la Junta se miraron entre sí. Serena dio un paso adelante. Gavin tiene un historial de inestabilidad desde que dejó su firma. Ha estado obsesionado con mi carrera durante meses. Todo lo que está haciendo esta noche es personal. Lo dijo con calma, con la autoridad medida de alguien que ha pasado años gestionando cómo aterriza la información en una sala. Lamento que esto se haya convertido en una interrupción. No afectará nuestra planificación operativa. 2 de los miembros de la Junta comenzaron a parecer inseguros, no porque la creyeran, sino porque eran el tipo de hombres que se sentían muy incómodos cuando el costo de descubrir la verdad parecía más alto que el costo de no descubrirla. Leonard Shaw apareció a mi lado. Gavin, dijo en voz baja, apartándome medio paso.
Déjame decirte lo que estoy escuchando en esta sala en este momento. Estos hombres están preocupados no por Brice, no por ti, sino por el valor de la compañía. Si esto se convierte en un evento público esta noche, si hay una manera de manejar esto en silencio, despedir a Landén, sacar a Serena de su puesto, compensar a la mujer Torres por su silencio, la Junta apoyará una transición limpia. Nadie necesita saber lo que pasó aquí. Lo miré. Maya Torres ha trabajado en gestión financiera durante 11 años y nunca ha tomado un dólar que no fuera suyo. Brice pasó 4 meses construyendo un rastro documental diseñado para enviarla a prisión por lo que él hizo. Me estás pidiendo que le pague para que se quede callada sobre eso. Shaw guardó silencio, y las 400 personas en Harrisburg y Reading y Trenton. Dije, ¿qué les pagamos a ellos? Eso no es lo que estoy. Sé lo que estás diciendo, Leonard. Sé exactamente lo que estás diciendo. Mantuve mi voz baja. Y entiendo por qué lo estás diciendo. Construiste esta compañía y no quieres verla arder la noche en que la entregas. Respeto eso. Pero si enterramos esto, la próxima persona para la que Brice trabaje pasará por lo mismo y las personas después de ellos. Y sigue sucediendo porque siempre sigue sucediendo cuando le pagas a la gente para que se quede callada. Shaw me miró durante un largo momento. Luego miró a la sala. Luego caminó de regreso hacia los miembros de la Junta sin responder. No sabía qué decisión iba a tomar. Esa fue la primera cosa de toda la noche de la que no estaba genuinamente seguro. Brice se movió rápido cuando decidió moverse. Tenía a alguien en el departamento de TI, un administrador de sistemas adjunto que le debía un favor relacionado con una evaluación de desempeño, que borró remotamente el archivo de correo electrónico asociado con las autorizaciones de transferencia de fondos. Eliminó 14 meses de correspondencia de 2 cuentas. Bloqueó las credenciales de Maya de todos los sistemas a los que tenía acceso, y le entregó a la Junta un documento, impreso, no digital, lo que me dijo que había sido preparado con antelación. Alegando que yo había coordinado el acceso no autorizado al servidor como parte de un plan para manipular el precio de adquisición de Northstar Dynamics. Las comunicaciones eran fabricadas. Lo sabía porque el contacto nombrado en el documento era un ex colega con el que no había hablado en 22 meses. Pero los documentos fabricados tienen una forma de hacer su trabajo antes de que alguien tenga tiempo de verificarlos. La Junta miró los papeles. Se miraron entre sí. Y los miembros principales dijeron las palabras que esperaba no escuchar. Necesitamos pausar la transferencia de propiedad pendiente de una revisión. Brice se volvió hacia el equipo de seguridad. Sáquenlos. Serena se quedó muy quieta y luego dio un paso adelante y dijo claramente frente a toda la sala, Gavin y yo hemos terminado. Este matrimonio se acabó. Todo lo que ha hecho esta noche es para castigarme por seguir adelante. Eso es todo lo que es esto. La sala absorbió eso. Lo vi suceder. Vi cómo la narrativa se cristalizaba en tiempo real. Vi cómo la noche se reorganizaba en torno a una historia que me convertía en el exmarido inestable y a Brice en el ejecutivo competente que protegía a su empresa de una venganza personal. Era una buena historia. Serena siempre había sabido cómo construir una buena historia. Maya estaba a mi lado ahora, dijo en voz baja. Las copias que tenía, se las llevó. Vi a uno de los guardias de seguridad ir al estacionamiento hace 20 minutos. Brice lo envió. La carpeta ha desaparecido. Archivé eso. Brice tenía a su propia gente vigilando a Maya desde el momento en que llegó, lo que significaba que había sabido que ella llevaba algo y había estado esperando el momento adecuado para actuar. No respondí de inmediato. Estaba mirando el escenario, la pantalla, el vídeo promocional que seguía ciclando en bucle porque nadie había pensado en apagarlo. Imágenes interiores, entrevistas al personal, tomas aéreas de las instalaciones, todo ello montado por el Departamento de Comunicaciones a partir de material en bruto extraído del sistema de cámaras de seguridad. Extraído del sistema de cámaras de seguridad, lo que significaba que el material en bruto todavía existía en alguna parte. ¿Cuánto tiempo ha estado en producción ese vídeo? Dije. Maya miró la pantalla. El equipo de Serena comenzó a cortarlo hace unas 6 semanas. ¿Y el metraje original, donde se aloja antes de la edición?
Se quedó en silencio durante 2 segundos. Copia de seguridad en la nube automática, ventana de retención de 30 días. Me miró. Pero Serena habría eliminado cualquier cosa que no quisiera en el corte final. Lo habría eliminado del sistema de edición. Dije, la copia de seguridad automática se ejecuta independientemente del sistema de edición. Maya entendió lo que quería decir antes de que terminara de decirlo. Miré el escenario una vez más, la pantalla, las marcas de agua de la fecha y hora en la esquina del metraje de seguridad. Todo lo que Brice le había hecho a Maya había sucedido en este edificio, en habitaciones con cámaras. El guardia de seguridad me tocó el brazo. Señor, necesito que venga conmigo. Un momento, dije. Saqué mi teléfono y envié un segundo mensaje al número que había usado antes. 4 palabras. Revisa la copia de seguridad en la nube. Luego guardé el teléfono en mi bolsillo y caminé hacia la salida. Miré a Leonard Shaw al salir. Me estaba viendo irme. Y en su rostro, por primera vez en toda la noche, vi algo que se parecía menos al pragmatismo y más a un hombre que comenzaba a entender que le acababa de pedir a la persona equivocada que tomara el camino silencioso. Nos pusieron en una sala de conferencias en el segundo piso con una pared de vidrio que daba al pasillo y un guardia de seguridad apostado fuera de la puerta. Maya se sentó frente a mí en la larga mesa, con las manos planas sobre la superficie frente a ella, los dedos extendidos de la manera en que presionas las palmas hacia abajo cuando intentas evitar que tiemblen. Si la copia de seguridad no tiene lo que necesitamos, dijo, estamos acabados. Presentarán la denuncia de acceso no autorizado esta noche y para la mañana los abogados de Brice habrán construido un caso suficiente para congelar la adquisición indefinidamente. Conoce a gente en el grupo de trabajo de delitos financieros. Les ha hecho favores. Hizo una pausa. Me dijo eso una vez, como si fuera algo de lo que estar orgulloso. La copia de seguridad lo tendrá. Dije, no sabes eso. Sé que el equipo de Serena comenzó a sacar imágenes de seguridad hace 6 semanas. Sé que la copia de seguridad automática en la nube se ejecuta en un ciclo continuo de 30 días, independientemente del sistema de edición. Y sé que Brice dejó de ser cuidadoso con lo que hacía en este edificio hace mucho tiempo porque la gente cuidadosa no hace lo que él te hizo a ti en una oficina con una cámara montada en el techo y asume que nadie mirará la grabación. Se quedó en silencio por un momento. Nunca miró hacia arriba, dijo casi para sí misma. Cada vez que entraba en mi oficina, cada vez que se paraba sobre mi escritorio y me decía lo que iba a firmar, nunca miró hacia la cámara. La gente que nunca ha sido atrapada no piensa en las cámaras, dije. Piensan en los testigos. Los testigos pueden ser presionados. Los testigos pueden ser desacreditados. La miré. Pasó 4 meses construyendo un rastro documental para usarlo en tu contra porque esa es la amenaza que entiende. Nunca consideró que el techo lo estaba observando hacerlo. Mi teléfono vibró contra la mesa. Miré la pantalla. Un mensaje de mi abogado principal. 2 frases. Archivo de la nube intacto. 30 días de metraje incluyendo 6 segmentos relevantes. A la espera de sus instrucciones. Giré el teléfono para que Maya pudiera leerlo. Lo leyó 2 veces. Luego se recostó en su silla y se cubrió la cara con ambas manos y no dijo nada durante mucho tiempo. El guardia de seguridad de fuera era joven e inseguro, de la manera de alguien a quien se le ha dicho que mantenga una posición sin que le digan por qué. Cuando llamé al cristal y le dije que necesitaba hablar con Leonard Shaw de inmediato, hizo la llamada. Shaw llegó 7 minutos después. Vino solo, lo que me dijo algo. Un hombre que ya había decidido ponerse del lado de Brice habría traído al abogado de Brice con él. Abrió la puerta y se quedó en el marco. «Habla», dijo. «Mi equipo legal ha recuperado 30 días de metraje de cámara de seguridad sin editar del sistema de copia de seguridad en la nube. La suite edición que su departamento de comunicaciones usó para construir el vídeo promocional se extrajo de la misma fuente. El archivo en bruto nunca fue tocado porque a nadie se le ocurrió buscarlo. Mantuve mi voz plana e informativa, de la manera que había aprendido a presentar hallazgos en las revisiones de adquisiciones. Entre el metraje, 6 segmentos grabados en este edificio durante las últimas 6 semanas.
Brice Landen presionando a Maya Torres para falsificar documentos de autorización de transferencia. Brice Landen dirigiendo una transferencia de fondos de la compañía a un conjunto de entidades fantasma. Brice Landen amenazando explícitamente a la señora Torres con un proceso penal si se negaba a cumplir. Hice una pausa. Pero también una conversación entre Brice Landen y Serena en la que ella confirma que entiende la naturaleza de las irregularidades financieras y acepta construir una estrategia de comunicación para redirigir la responsabilidad hacia el personal de nivel inferior. Shaw no dijo nada. Los documentos fabricados que Brice presentó a la Junta esta noche alegan que accedía a información financiera no pública para manipular el precio de adquisición. Continué, mi fondo identificó las irregularidades de Northstar a través de presentaciones disponibles públicamente, registros de registro de proveedores y divulgaciones de la SEC. Cada paso de nuestra diligencia debida está documentado y con marca de tiempo. El precio de adquisición refleja la condición financiera real de la compañía, incluida la responsabilidad creada por el fraude. Pagamos menos porque la compañía vale menos por lo que Brice le hizo. Lo miré fijamente. No hay manipulación. Solo hay matemáticas. Shaw caminó hasta la silla al final de la mesa y se sentó pesadamente. Si autorizo la publicación de este metraje esta noche, dije, la Junta tendrá todo lo que necesita para revertir la suspensión y completar la transferencia de propiedad. Brice será arrestado antes del final de la semana. Maya será absuelta. Y 3 instalaciones de fabricación con 400 empleados seguirán abiertas por la mañana. Shaw juntó las manos sobre la mesa y las miró, y a Serena. Serena será despedida por causa justificada, complicidad en mala conducta financiera y abuso de la autoridad de comunicaciones. Dejé que eso se asentara. No estoy añadiendo nada. No estoy pidiendo nada más allá de lo que la evidencia muestra que realmente hizo. Es tu esposa. Ella tomó sus decisiones. Dije, no voy a tomarlas por ella, y no voy a protegerla de ellas. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. El tipo de silencio que no es vacilación. Es alguien terminando un cálculo del que ya sabía la respuesta y asegurándose de que lo ha hecho bien. Autorizaré la revisión del metraje, dijo finalmente. Y volveré a convocar a la Junta. Se levantó, se detuvo en la puerta. Para que conste, dijo sin darse la vuelta. Te dije que tomaras el camino silencioso porque pensé que eso es lo que haría un hombre inteligente. Una pausa. He estado en esta industria durante 40 años. He tomado el camino silencioso más veces de las que puedo contar. Abrió la puerta. No estoy seguro de que esa fuera siempre la decisión correcta. Se fue antes de que pudiera responder, lo cual fue probablemente el instinto correcto por su parte. Nos trajeron de vuelta al salón de baile 22 minutos después. En esos 22 minutos, Brice intentó abandonar el edificio a través del estacionamiento y fue detenido por 2 miembros de mi equipo legal que habían estado posicionados allí desde las 9. No tenían autoridad legal para detenerlo, pero le informaron que la unidad de delitos financieros de la oficina del fiscal de distrito había sido notificada formalmente de un posible fraude de valores y que probablemente se pondrían en contacto por la mañana. Brice respondió llamando a su abogado personal y luego pasando el resto de esos 22 minutos en su coche. Serena no intentó irse. Permaneció en el salón de baile, de pie cerca del bar, y para cuando regresé, era la única persona en esa sección de la sala. Los invitados que habían estado cerca de ella se habían alejado con la tranquila eficiencia de las personas que han aprendido a leer una situación antes de que se vuelva oficial. La Junta se había reunido cerca del escenario. Shaw se paró en el atril y no usó el micrófono esta vez. Habló a la sala a un volumen normal y la sala estaba lo suficientemente silenciosa como para que todos pudieran oírlo. Hemos completado una revisión preliminar del metraje de seguridad recuperado del sistema de archivo en la nube de este edificio. El metraje es contemporáneo, sin editar y verificado por el equipo de infraestructura de TI del edificio. Basado en el contenido de ese metraje, la Junta está rescindiendo su suspensión de la transferencia de propiedad y reinstaurando el acuerdo original con efecto inmediato. Hizo una pausa. Gavin Mercer es el propietario de Northstar Dynamics. Eso ha sido cierto desde las 11 de esta mañana cuando se ejecutó el papeleo final. Esta noche estaba destinada a ser una formalidad, otra pausa.
Se convirtió en otra cosa. Acepto una parte de la responsabilidad por eso y lo abordaré por separado con la Junta. Se apartó del atril y asintió hacia mí. No tenía un discurso preparado. Nunca había tenido la intención de hacer uno, pero la sala me estaba mirando y la gente en ella merecía más que una declaración preparada. Así que me paré en el atril y dije lo que realmente pensaba. Compré esta compañía porque los números me dijeron que estaba siendo destruida desde adentro por personas que están más interesadas en protegerse a sí mismas que en dirigir un negocio. Eso es un problema financiero. Con una solución financiera, reemplazas a la gente. Limpias la estructura. Reconstruyes. Miré a la sala, pero los números no te hablan de Maya Torres, que pasó 4 meses siendo amenazada y aislada y preparada para asumir la culpa de algo con lo que no tenía nada que ver. Los números no te hablan de las 400 personas en las instalaciones que van a perder sus trabajos y su atención médica para que un balance pudiera parecer más limpio durante 30 días. Los números no te dicen lo que realmente cuesta cuando una compañía decide que el activo más prescindible que tiene son las personas que hacen el trabajo. Hice una pausa. Así que, esto es lo que sucede a continuación. La propuesta de reestructuración presentada esta noche se retira en su totalidad. Las 3 instalaciones de fabricación permanecen abiertas. Los contratos con proveedores con precios por encima de la tarifa del mercado serán renegociados o terminados. Y el presupuesto recuperado de esos contratos será redirigido a las operaciones. Los empleados que fueron amenazados con el despido o el enjuiciamiento verán esas acciones revertidas y recibirán una compensación por lo que se les hizo. Miré a Maya, que estaba de pie cerca de la pared lateral. Maya Torres dirigirá una división de supervisión interna independiente que informará directamente a la Junta porque la persona que debería estar vigilando un sistema es la persona que ya sabe cómo puede fallar. Dejé que eso se asentara antes de continuar. Se establecerá un fondo de protección para denunciantes como parte permanente de la estructura de gobierno de esta compañía. Cualquiera que identifique una mala conducta tendrá acceso a asesoramiento legal independiente y protección financiera. Mientras se investiga cualquier reclamo, nadie en esta compañía volverá a tener que elegir entre decir la verdad y conservar su trabajo. La sala estaba muy quieta. Brice Landen está siendo remitido a la oficina del fiscal de distrito para su investigación por fraude de valores, falsificación de registros financieros y amenazas criminales. La Junta cooperará plenamente con esa investigación. Se buscará la recuperación de cualquier activo rastreable al fraude a través de un litigio civil. Respiré hondo. El contrato de Serena Mercer con Northstar Dynamics se rescinde con efecto esta noche por complicidad en mala conducta financiera y abuso de la autoridad de comunicaciones. Se la despide por lo que realmente hizo, documentado en el metraje que la Junta ha revisado, nada más. Me aparté del atril. Ella estaba esperando cerca de la salida, no bloqueándola, de pie a unos pocos pies a un lado de la manera particular de alguien que quiere hablarte pero no quiere parecer que está esperando. Podrías haber omitido mi nombre, dijo cuando me detuve. No, dije. No podría. Su voz era más baja ahora, la compostura profesional casi desaparecida. Todavía estamos casados. Lo que sea que haya pasado entre nosotros, lo que sea que haya hecho, sigo siendo tu esposa. Lo sé. Entonces sabes que lo que acabas de hacer allí me seguirá por el resto de mi carrera. Nadie me va a contratar para un puesto de liderazgo en comunicaciones después de esta noche. Probablemente no, dije. Me miró con la expresión de alguien que busca la versión de una persona que solía conocer y no la encuentra en el rostro que tiene delante. ¿Es por la bofetada? Porque podrías haber hecho que arrestaran a Brice por eso. No necesitabas todo esto para. No es por la bofetada. Dije que la bofetada dolió durante unos 10 segundos. Lo que tú y Brice planeaban hacerle a esas 400 familias les habría dolido por el resto de sus vidas. Mantuve mi voz uniforme. No estoy enojado contigo por no amarme más. Lo entiendo. Estuve ausente durante 3 años de maneras que importaban y no te di una razón para quedarte. Eso es culpa mía. Hice una pausa. Pero sabías lo que Brice le estaba haciendo a Maya. Le ayudaste a asegurarte de que nadie lo mirara demasiado de cerca. Ibas a dejar que pasara los próximos 10 años de su vida luchando contra un caso de fraude que no cometió.
Y vas a dejar que 400 personas pierdan sus medios de vida para que Brice pudiera entregarle un balance limpio a un comprador que no sabía que ya era yo. La miré fijamente. No puedo protegerte de las consecuencias de eso. No lo haría aunque pudiera. No respondió. Metí la mano en mi chaqueta, saqué un sobre y lo coloqué en la pequeña mesa junto a la salida. Papeles de divorcio, dije, ya firmados. Los abogados se encargarán del resto. No voy a disputar nada que sea tuyo, y no voy a pedir nada que no sea mío. Miró el sobre, luego a mí. Algo pasó por su rostro. No ira, no dolor, exactamente. La expresión de una persona que llega muy tarde a una comprensión que debería haber alcanzado hace mucho tiempo. La dejé de pie junto a la puerta. 6 meses después, Northstar Dynamics registró su primer trimestre rentable en 3 años sin cerrar una sola instalación ni reducir los beneficios de un solo empleado. Los contratos con los proveedores habían sido renegociados, 6 de ellos terminados por completo, y la recuperación de esos contratos por sí sola había cubierto la brecha operativa que Brice había estado utilizando como justificación para la reestructuración. Maya presentó el resumen financiero en la reunión de toda la compañía ella misma. Se paró al frente de la sala con la facilidad de alguien que había dejado de disculparse por ocupar espacio. Y repasó los números con la claridad de una persona que había pasado 11 años aprendiendo exactamente cómo se podían usar los números para decir la verdad o para ocultarla, y finalmente se le había dado una estructura donde la verdad era lo que se requería. La fecha del juicio de Brice se fijó para la primavera siguiente. Sus abogados habían pasado 4 meses intentando suprimir el metraje de seguridad por motivos técnicos. No habían tenido éxito. Serena se había mudado. Me enteré de esto a través de canales que no había buscado. La información llega de la misma manera que llega la información cuando suficientes personas saben suficientes cosas. Estaba haciendo consultoría de comunicaciones como autónoma. No había vuelto al liderazgo corporativo. No sabía si eso era temporal o permanente, y descubrí, cuando pensaba en ello, que no pasaba mucho tiempo tratando de determinar cuál. Leonard Shaw renunció a la Junta el mes después de que se cerrara la adquisición. Presentó una carta formal de disculpa a la Junta, a Maya y a los empleados de las 3 instalaciones. No era una carta corta. Había estado en la industria durante 40 años, y había tomado el camino silencioso más veces de las que podía contar. Y al final era un hombre con suficiente honestidad consigo mismo como para escribir lo que eso le había costado. Guardé la carta, quizás porque es útil tener evidencia de que la gente puede sorprenderte, incluso tarde. El evento de aniversario se celebró en el mismo salón de baile del Meridian Center. Alguien en el comité de planificación se había dado cuenta de esto y me preguntó si quería un lugar diferente. Les dije que no, las habitaciones no cargan con lo que pasó en ellas. La gente sí. Antes de que comenzara el programa, me quedé solo por un momento en el lugar cerca de la entrada donde Brice me había golpeado. Miré mi mano izquierda. El anillo había desaparecido durante 6 meses. Me lo había quitado la mañana después del traspaso, no con ira, no con dolor, sino con el reconocimiento de que hay cosas que sostienes más allá del punto en que sostenerlas sirve a alguien. Y es mejor dejarlas limpiamente que dejarlas ir por desgaste. La sala se llenó a mi alrededor. El mismo salón de baile, diferente peso. Cuando llegó el momento, no me quedé mucho tiempo en el podio. Dije lo que había estado pensando en el camino, que hace un año, esta compañía estaba a 3 meses de la insolvencia. Y la razón por la que estaba de pie ahora no tenía nada que ver con la adquisición. Tenía que ver con las personas que se habían negado a dejar que la destriparan silenciosamente. Con los que guardaron copias de documentos que se les dijo que no guardaran, con los que habían visto que algo malo sucedía y se quedaron en el edificio y esperaron a que alguien finalmente hiciera la pregunta correcta. Bajé del escenario y encontré un asiento en una de las mesas cerca de la parte de atrás, entre un supervisor de producción de la instalación de Trenten que había estado a 10 días de su aviso de despido y un contable junior del equipo de Maya que había comenzado el mes después del traspaso. Al principio no sabían quién era yo. Hablamos un rato antes de que se dieran cuenta. Para entonces, no parecía importar mucho. Ese era el punto. Hay una versión de esta historia en la que subo a ese escenario en el momento después de que Brice me golpeara y anuncio quién soy y lo destruyo delante de todos.
Y quizás eso se habría sentido satisfactorio por unos minutos, pero no habría salvado a Maya. No habría protegido la evidencia. No habría mantenido 400 empleos intactos. Simplemente habría sido un hombre con poder usándolo para sentirse mejor, que es exactamente lo que Brice había estado haciendo todo el tiempo. La diferencia entre venganza y justicia es simple. La venganza detiene a la persona que te lastimó. La justicia evita que lastimen a la siguiente persona. Brice nunca miró a la cámara porque nunca lo habían atrapado. Había aprendido a lo largo de los años que lo único que se interponía entre él y las consecuencias era si alguien estaba mirando. Siempre estaba atento a los testigos. Nunca pensó en el techo. Permanece en silencio el tiempo suficiente y la gente te mostrará exactamente quiénes son. Entonces sabrás qué hacer con lo que has visto. Si esta historia te conmovió, el canal tiene más como esta. Historias sobre personas que tomaron el camino largo, mantuvieron los ojos abiertos y esperaron el momento adecuado para actuar. Suscríbete si quieres estar aquí cuando salga la próxima. Y si conoces a alguien que necesitaba escuchar esto hoy, envíaselo. Nos vemos en la próxima.